¿Qué tal, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir trabajando con el contenido de nuestro curso. Para hoy vamos a tener el tema de aplicaciones a las ecuaciones diferenciales lineales y vamos a aprender el movimiento de partículas y los circuitos RC. Entonces, sin más, vamos por nuestro video. Muy bien, vamos a trabajar con problemas de movimiento de partículas, pero no vamos a abordarlo como lo que aprendimos en la física elemental, en la física básica. Vamos a tomar en cuenta unos elementos bien importantes que no hemos tomado en cuenta, y es que vamos a trabajar el movimiento de partículas en un medio resistivo, ¿sí? Entonces vamos a agregar aquí nuestro título, movimiento de partículas en un medio resistivo. Ustedes ya han trabajado de esto. Por ejemplo, han trabajado el movimiento de partículas cuando hay una oposición al movimiento, y el más común que hayan trabajado es la fuerza de fricción. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en un medio que pone resistencia? ¿Y cómo podría ser es que un medio ponga resistencia? Pues el caso más común es cuando ustedes ven que hay en la televisión o lo han visto en vivo, que una persona se tira con un paracaídas. Cuando una persona se tira en paracaídas, esta persona no cae como que si no tuviera paracaídas. Algo que por los problemas de cinemática no logran explicar. ¿Sí? Si nosotros determinamos que una persona se lanza desde un avión con un paracaídas abierto, por así decirlo, los problemas de cinemática no toman en cuenta que el paracaídas se opone al movimiento, ¿sí? Porque hay un medio que va a oponer esa resistencia. Ese medio sería el aire que nos rodea. Entonces les voy a mostrar un ejemplo primero inicial para que vean cómo funciona esto. Y luego nos metemos a problemas en donde tengamos que aplicar la segunda ley de Newton. Bien, nuestro ejemplo número 1 dice así. Un carro deportivo tiene una aceleración que es proporcional a la diferencia entre 250 km por hora y la velocidad del vehículo. Si luego de 10 segundos acelerando alcanza una velocidad de 100 km por hora, ¿cuánto le tomará llegar a 200 km por hora si parte del reposo? Muy bien. El problema está relativamente sencillo, porque nos dan cuál es una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Dice, la aceleración es proporcional a la diferencia entre 250 y la velocidad del vehículo. Muy bien. Eso significa que aquí tenemos una ecuación. Me están diciendo que la aceleración es proporcional a 250, a la diferencia, o sea, a la resta entre la velocidad de 250 km por hora y la velocidad del vehículo. Entonces, 250 menos b. ¿Sí? Esto de aquí es casi una ecuación. Para poderlo volver una ecuación a igual, tenemos que agregar una constante. Esta constante k, que me diría 250 menos la velocidad. Muy bien. V es la velocidad en cualquier instante. Eso significa que mientras más despacio vaya el vehículo, ¿sí? La aceleración va a ser mayor. Pero mientras esta velocidad vaya siendo mayor, por ejemplo, supónganse que la velocidad ya es de 240 km por hora, la diferencia entre 250 y 240 va a ser 10 por k, la aceleración va a ser menor, comparada de que si fuera 10 km por hora, la aceleración es muy grande. Entonces, vamos a volver a esta ecuación una ecuación diferencial. ¿Cómo? Pues recordemos que la aceleración es la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, que la ecuación que tenemos allí se va a transformar a la derivada de la velocidad respecto al tiempo igual a una constante multiplicada por 250 menos la velocidad del vehículo en cualquier instante t. Aquí tenemos una ecuación que puede ser lineal o puede resolverse por medio de variables separables. Pero a esta ecuación agreguémosle condiciones iniciales. Esta ecuación tiene condiciones iniciales. Dice que la parte del reposo. Entonces tengo la seguridad de que la velocidad en 0 es igual a 0. ¿Qué otra condición tengo? Pues me dice que a los 10 segundos tiene una velocidad de 100 km por hora. Y vamos a trabajar de esta manera. Miren, vamos a ingresar 10 segundos para que la velocidad me dé en 100. Es decir, vamos a ingresar datos en tiempo, en segundos, para que la velocidad me dé como resultado en kilómetros por hora. Eso es totalmente válido. Entonces ahora vamos a proceder a resolver esta ecuación diferencial que nos ha quedado. Entonces la ecuación es dv de t igual a k por 250 menos b. Entonces la ecuación es dv de t igual a la constante multiplicada por 250 menos la velocidad. Bueno, resolvamos esta ecuación utilizando variables separables. La ecuación sería dv dividido 250 menos b. Esto es igual a k multiplicado por dt, perdón. ¿Sí? Si integramos de ambos lados de la ecuación, la integral de dv dividido 250 menos b
Me quedaría entonces menos el logaritmo natural de 250 menos la velocidad. Sí, 250 menos velocidad, y eso sería igual a k por t más una constante de integración. Muy bien, quitemos el negativo del otro lado de la ecuación y me va a quedar el logaritmo natural de 250 menos b igual a menos kt menos c. Apliquemos exponencial natural en ambos lados de la ecuación y me quedaría 250 menos b igual a la exponencial natural de menos kt menos c. Por leyes de los exponentes, eso se puede transformar en la exponencial de menos kt por e a la menos c, que podemos poner aquí simplemente una constante c. ¿Sí? Por lo que ya la ecuación despejada me quedaría que la velocidad es igual a 250 menos la constante c de la exponencial de menos k por t. Ahí tenemos la ecuación bien sencilla, bien fácil de resolver. Voy a borrar el procedimiento de resolución para que me quede espacio de poder hacer lo que nos hace falta. Muy bien, nos hace falta encontrar el valor de la constante k y el valor de la constante c. Para poder encontrar esos datos, pues utilizamos las condiciones iniciales. Recuerden, la primera condición era que la velocidad en 0 es igual a 0. Entonces, si nosotros evaluamos esta ecuación, ¿sí? La velocidad es 0 igual a 250 menos la constante c por la exponencial de k por 0, que sería 0. Entonces me queda e elevado a la 0. 250 menos c me quedaría 250 menos c, y esta expresión está igualada a 0, por lo que en c entonces es c mayúscula, perdón, es igual a 250. Aquí tenemos también c. Por lo que entonces la ecuación de momento me quedaría que la velocidad es igual a 250 menos 250 de la exponencial natural de menos k por t. Ahora, debemos encontrar la siguiente constante. Para eso utilizamos la siguiente condición. La siguiente condición me decía que después de 10 segundos la velocidad era de 100 km por hora. Evaluemos entonces la velocidad de 100 igual a 250 menos 250 de la exponencial natural de menos la constante k que no conozco multiplicado por el tiempo, que es 10. Entonces vamos a poner menos 10k. Y vamos a resolver esta pequeña ecuación. 100 menos 250 me queda menos 150. Menos 150, entonces pongámoslo así, menos 150, dividido menos 250, que haría entonces que fuera positivo, 250. Eso es igual a la exponencial natural de menos 10k. De esto entonces nosotros podemos encontrar que k sería igual al logaritmo natural de 15, si cancelamos datos aquí, 150 dividido 150, podemos decir que es 15/25, sacamos quinta parte y me queda que esto es 3/5, ¿verdad? Entonces me queda el logaritmo natural de 3/5 dividido menos 10. Este valor aproximadamente da de 0.05108, pongámosle 5 decimales para que todo funcione bien. Y ahora sí, ya tenemos nuestra ecuación que define la velocidad. Entonces la velocidad en función del tiempo, ¿sí?, en segundos, va a quedar descrita como 250 menos 250 de la exponencial de menos, vean, porque la ecuación tenía menos k, entonces sería menos 0.05108 por t. Y aquí tenemos la ecuación que define entonces la velocidad de ese objeto, de ese carro. Vean de que este vehículo no tiene una velocidad lineal, porque ahora la velocidad varía exponencialmente, porque estamos suponiendo que hay un medio que pone resistencia. Mientras más rápido, menor va a ser la aceleración. Eso es lo que me decía esta ecuación. Mientras más la velocidad del vehículo sea más cercana a 250, la aceleración va a ser muy, muy pequeña. Supónganse que el vehículo llega a una aceleración de 250. 250 menos 250 es 0, y por lo tanto la aceleración es 0, y por lo tanto ya no pareciera que ya no va a acelerar más. Muy bien, tenemos entonces aquí la velocidad. El problema me decía cuánto tiempo tarda el vehículo en llegar a 200 km por hora. Bueno, entonces resolvamos la ecuación. 200 igual a 250 menos 250 de la exponencial de menos 0.05108t. Si resolvemos rápidamente esta ecuación, ¿sí?, pasamos 250
este 250 restar, a ese resultado le pasamos el menos 250 a dividir, aplicamos logaritmo natural y de momento me quedaría, aplicamos logaritmo natural y pasamos el menos 0.05108 a dividir y obtenemos que el tiempo es aproximadamente igual a 31.5 segundos, por lo que el vehículo llega a la velocidad de 200 kilómetros luego de 31.5 segundos. Observen de que no es lineal, recuérdense, el problema me decía que el vehículo llegaba a 100 kilómetros en 10 segundos. Si fuera lineal, entonces hubiera llegado a 200 kilómetros en 20 segundos, pero no fue así. ¿Por qué? Porque su aceleración está disminuyendo conforme aumenta la velocidad. Así entonces, luego de 31.5 segundos, ya ha llegado a 200 kilómetros por hora. Y ahí tenemos nuestro primer ejemplo resuelto de problemas de movimiento de partículas, pero usando una ecuación de variables separables. Veamos qué más tenemos. Muy bien, vamos a resolver nuestro segundo ejemplo. Este segundo ejemplo es el ejemplo más común que van a encontrar en los ejercicios que van a poder estudiar. El problema dice así: una masa de 200 gramos se deja caer desde la parte superior de un edificio muy alto. Si el medio ofrece una resistencia en newtons que es numéricamente igual a 0.1 veces la velocidad instantánea, ¿cuál es la velocidad límite de la masa? Muy bien, la velocidad límite de la masa se refiere a la velocidad máxima que va a poder alcanzar, ¿sí? Y ya no va a poder sobrepasar. Para poder comprender este problema vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Recuérdense, la segunda ley de Newton afirma que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero también recordarán de que si existe un conjunto de fuerzas, entonces afirmamos que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso nosotros tenemos dos fuerzas importantes: el peso que hace caer el objeto y la fuerza resistiva. Entonces nuestro diagrama de cuerpo libre nos quedaría más o menos de esta forma, ¿sí? En el que en este caso tenemos la fuerza resistiva, ¿sí?, que se opone al movimiento del peso que va a caer. Si aplicamos aquí la segunda ley de Newton, entonces hagamos nuestra suma de fuerzas. ¿Qué fuerzas intervienen allí? Pues tenemos que la fuerza resistiva, ¿sí?, vamos a llamarla entonces fuerza resistiva, bueno, se opone el movimiento, ¿verdad? Entonces sería el peso, que es lo que hace caer el objeto, el peso. Vamos a ver cómo colocarlo aquí. El peso menos la fuerza resistiva. Esto es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Entonces, ingresemos datos a nuestra ecuación. El peso se calcula como masa por gravedad. Bueno, tenemos entonces masa por gravedad menos la fuerza resistiva, que el problema me dice que el medio ofrece una resistencia que es numéricamente igual a 0.1 veces la velocidad instantánea y está dado en newtons. Entonces 0.1 veces la velocidad instantánea. Entonces vamos a poner 0.1 veces la velocidad instantánea y eso es igual a masa por aceleración. Esta ecuación, masa por gravedad, para este caso particular, la masa es de 200 gramos, o sea, 0.2 kilogramos. Multiplicado por la gravedad, que la vamos a tomar como 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso se le va a restar a 0.1 veces la velocidad y eso es igual a la masa, que es 0.2 kilogramos. Entonces vamos a ponerlo así: 0.2 kilogramos por la aceleración. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra ecuación entonces. Ahora, esta ecuación es una ecuación pues que no tiene mayor problema, no es una ecuación diferencial. Pero si observamos, tenemos la velocidad y tenemos la aceleración. Y del problema anterior vimos que la aceleración se describe como la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces la ecuación me quedaría 0.2 por 9.8 me da 1.96 newtons, 96 newtons. Menos 0.1 veces la velocidad igual a 0.2 veces la aceleración, que se describe como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ahí tenemos entonces nuestra ecuación diferencial ya planteada. Ahora, esta ecuación diferencial la podemos componer o reescribir de la siguiente forma. Si pasamos esta expresión menos 0.1b al otro lado de la ecuación, entonces me quedaría aquí la ecuación: la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a
0.1 veces la velocidad, o bueno, no, sería más porque la pasamos al otro lado. 0.1 veces la velocidad igual a 1.96. Este de aquí ya es una ecuación diferencial, solo que dejé olvidado la masa. Aquí es 0.2. Muy bien, ahora sí. Si nosotros quitamos el 0.2 dividiendo entre ambos lados de la ecuación, me quedaría ahora dv en dt igual 0.1 dividido 0.2 es un medio, ¿sí? O si quieren ponemos 0.5, solo que no es igual, es más, entonces 0.5 de la velocidad igual a 1.96 dividido 0.2 me da 9.8. Ahí tenemos entonces nuestra ecuación diferencial. Vamos a resolver esta ecuación diferencial primero calculando el factor integrante. Mu de t igual a la exponencial de la integral de 0.5 por dt. Eso sería entonces exponencial de 0.5 por t. Muy bien. Ahora sí, la ecuación diferencial, al resolverla me quedaría velocidad multiplicado por la exponencial de 0.5 por t igual a la integral de 9.8 multiplicado por la exponencial de 0.5 por t, y esto integrado respecto a t. Si integramos esta ecuación está bastante fácil, me quedaría 19.6, porque sería 9.8 dividido 0.5, que es 9.8 por 2, de la exponencial de 0.5t, más una constante de integración. Muy bien. Si nosotros pasamos a dividir la exponencial natural, me quedaría de momento que velocidad sería igual a 19.6 más la constante por la exponencial de menos 0.5t ahora. ¿Sí? ¿Verdad? Porque esta exponencial pasa a dividir a cada uno de esos, se cancela aquí y aquí al subir el numerador queda con exponente negativo. Por lo que ahora necesitamos una condición inicial. Bueno, la condición inicial es que dice que se deja caer desde la parte superior de un edificio muy alto. La condición inicial sería entonces que la velocidad en el instante 0 es igual a 0. Entonces, si evaluamos, me quedaría 0 es igual a 19.6 más la constante de integración por la exponencial de menos 0.5 por 0. ¿Sí? Eso me generaría entonces 19.6 más la constante de integración, o que la constante de integración, ¿sí? 6, es igual a menos 19.6. ¿Verdad? Ahora sí, la ecuación que define la velocidad de ese bloque en función del tiempo queda escrito entonces como 19.6 menos 19.6 de la exponencial de menos 0.5 por t. Ahí tenemos entonces nuestra ecuación que define la velocidad. Pero el problema no me pide la ecuación de la velocidad, me dice ¿cuál es la velocidad límite de la masa? Aquí nosotros podemos calcular cuál es la velocidad en cualquier instante t. Vean, es muy alto, es decir, puede ser cualquier tiempo. ¿Cuál es la velocidad máxima que llegaría? Pues entonces, conforme el tiempo vaya transcurriendo, veamos qué va a pasar. Si utilizamos nuestra calculadora y evaluamos, vamos a ver qué pasa con el límite cuando la velocidad... Pero vamos a verificar la velocidad, no la velocidad límite, sino la velocidad cuando el tiempo es 0. Pues está fácil porque el tiempo es 0, evalúo y me da 19.6. Entonces vamos a poner aquí la velocidad en el tiempo 0 es igual a 19.6. La velocidad en el tiempo 1, ¿qué pasa si evalúo? Si uso mi calculadora para evaluar, me quedaría entonces 19.6 menos 19.6 de la exponencial de menos 0.5 por 1, y eso da 7.712 metros sobre segundo. 7.712 metros sobre segundo. Si evaluamos nuevamente la velocidad en el tiempo 2, ahora me da que esta velocidad es de 12.39 metros sobre segundo. Vamos a ponerle metros sobre segundo, estoy olvidando las dimensionales, es importante. Metros sobre segundo. Ah, no, perdón, aquí la velocidad en 0 era 0, ¿verdad? No, aquí cometí un error garrafal. Metros sobre segundo. Ahora la velocidad en 3. La velocidad en 3. Sí, si volvemos a evaluar, uso mi calculadora para evaluar y la velocidad en 3 me queda
de 15.23. Bien, entonces que la velocidad pareciera que está aumentando. Pero ¿cuál es la velocidad límite? ¿Realmente tendrá una velocidad en la cual ya no va a pasar? Pues para poder determinar eso, vamos a recordar algo que ustedes me recuerdo que les gusta mucho. Esos son límites. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar el límite, ¿sí?, cuando t tiende al infinito. ¿Por qué t tiende al infinito? Porque quiero determinar cuál es la velocidad después de mucho tiempo, ¿sí? Eso significa que voy a averiguar el límite cuando t tiende al infinito de la velocidad. O sea, pongamos entonces aquí la ecuación que define la velocidad, que es 19.6 menos 19.6 de la exponencial natural de menos 0.5 por t. Si evaluamos ese límite está bien fácil. Porque si t tiende al infinito, recuérdense, este t va a ser una expresión muy grande. Una expresión muy grande multiplicada por un negativo va a ser una expresión muy grande negativa. Y la función exponencial de una variable, de un exponente muy grande negativo, tiende a cero. Es decir, que esta expresión tiene una tendencia a cero. Por lo que si esto tiende a cero, 19.6 por exponencial de menos 0.5 teta también tiende a 0, y me quedaría una expresión que sería 19.6 menos algo que tiende a 0, o sea que la tendencia a esto es acercarse mucho a 19.6 metros sobre segundo. O sea que el objeto va a tener una velocidad límite de 19.6, es decir, el objeto no va a llegar a tener la velocidad de 19.6. Se va a acercar mucho a ser 19.6, pero nunca va a llegar y nunca la va a sobrepasar. Supónganse que nosotros tuviéramos un edificio infinitamente grande en la cual la velocidad, la fuerza resistiva siempre fuera proporcional numéricamente igual a 0.1 veces la velocidad. Entonces el objeto va a llegar a un momento en que va a caer casi a velocidad constante con una velocidad de 19.6 metros sobre segundo. La última aplicación que veremos en este curso es la aplicación sobre circuitos eléctricos RC. Un circuito RC se llama así porque es un circuito, sí, circuito porque es cerrado, conformado por una fuente de voltaje. Generalmente se representa como una FEM, fuente de electromotriz, y matemáticamente la vamos a representar con la expresión E de T, ¿sí? Una resistencia, ¿sí? Una resistencia que la vamos a representar aquí con R, ¿sí? Y la resistencia se mide en ohmios, ¿sí? La fuente de voltaje dada en voltios, ¿sí? Vamos a poner aquí voltios. La resistencia va a estar dada en ohmios, ¿sí? Ohmios. Y un capacitor, que vamos a representar a este capacitor con C, que va a tener unidades de medida de faradios, ¿sí? O Faraday, como digan, como ustedes prefieren decirlo. Una figura de este circuito quedaría más o menos así. Este es un circuito que está conformado por una fuente de voltaje, podría ser una batería, podría ser una pila, podría ser alguna fuente de corriente, no importa. Aquí tenemos un resistor y un capacitor, ¿sí? Un circuito RC se utiliza mucho, por ejemplo, el ejemplo más común es el ejemplo de los parabrisas de los vehículos. Eso es un circuito RC, ¿sí? Aquí haría falta un elemento que active, ¿verdad? Pero un circuito RC, en este caso, sería el circuito que permite que los parabrisas se activen bajo cierta condición. Mientras más despacio se llene el capacitor, solo recordemos que el capacitor es aquel elemento que me almacena la carga y luego la libera. El resistor es aquel elemento que se opone al paso de la corriente, y la fuente de voltaje es lo que me permite que la corriente circule a cierta cantidad. Entonces, cuando está lloviendo muy fuerte, entonces nosotros necesitamos que los parabrisas se muevan más rápido. Por lo tanto, necesitamos que los capacitores se llenen más rápido y se vacíen muy rápido. Así hacemos que disminuya la resistencia. Cuando la velocidad de la lluvia no es muy grande, entonces necesitamos que los parabrisas se muevan de forma despacio. Eso hace que entonces los capacitores se llenen más despacio, haciendo que la resistencia aumente. Ahí tenemos una aplicación de un circuito RC. Ahora, para poder plantear una ecuación de un circuito RC, nosotros tenemos que recurrir a las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son un conjunto de ecuaciones que me permiten a mí
describir cuál es la suma de las caídas o las caídas de voltaje en un circuito. Kirchhoff afirmaba de que si nosotros nos paramos en un punto cualquiera y recorremos el circuito, la suma de todos los voltajes en ese circuito tiene que ser 0. En este caso vamos a hacerlo así. Vamos a pararnos en esta esquina. Vamos a movernos y encontramos la fuente de voltaje. Entonces aquí encontraríamos la fuente de voltaje, E de t. La resistencia hace que nosotros perdamos voltaje, entonces menos. Y por la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, entonces nosotros tenemos que la corriente por la resistencia, se los voy a agregar aquí. Vamos a agregarlo acá abajo mejor, ley de Ohm. La ley de Ohm afirma que el voltaje es igual a la corriente, a la intensidad de corriente por la resistencia o la diferencia potencial. Corriente por resistencia, la carga en un capacitor, si recuerdan, la carga en un capacitor se calcula como el producto de la capacitancia y la diferencia de potencial o el voltaje. De esta ecuación entonces yo tendría que el voltaje sería la carga dividido entre la capacitancia. Entonces si ingresemos eso a la ecuación, también el capacitor disminuye el voltaje porque lo consume. Entonces sería la capacitancia dividido la carga dividido la capacitancia, y según la ley de Kirchhoff la suma de todas esas caídas de voltaje tiene que ser igual a 0. Tenemos entonces aquí nuestra ecuación que define las caídas de voltaje o la suma de las caídas de voltaje a lo largo de ese circuito RC. Ahora reescribamos la ecuación para poder tener una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial quedaría de este modo: la fuente de voltaje, E de t, menos la corriente, que es la razón de cambio de la carga respecto al tiempo, o sea, dq en dt, multiplicado por la resistencia, menos la carga dividido la capacitancia, y eso es igual a 0. Ahora tengo una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial nosotros la modificamos ahora para que tenga la siguiente forma. Me quedaría la resistencia multiplicado por la razón de cambio de la carga respecto al tiempo, y más la carga dividido la capacitancia, y eso es igual a la fuente de voltaje. Y aquí tenemos la ecuación diferencial entonces que define un circuito RC. Solo tenemos que recordar muy bien que la corriente, ¿sí?, la intensidad de corriente queda definida como la razón de cambio de la carga respecto al tiempo, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces con esto vamos a resolver un ejemplo para culminar nuestro curso. Muy bien, nuestro ejemplo número 3 dice así: un circuito de RC tiene una fuente de voltaje descrita mediante la ecuación E de t igual a 20 veces seno de t, conectada a una resistencia de 1000 ohmios y un capacitor de 10 a la menos 4 faradios. Si el capacitor carece de carga cuando el circuito se conecta, determine la ecuación que defina la carga en el capacitor para cualquier tiempo t y la corriente que circula en el circuito. Entonces vamos a resolver el problema. Como ya tenemos una ecuación que decía así: la resistencia por la razón de cambio de la carga respecto al tiempo, más la carga dividido la capacitancia, esto es igual a la fuente de voltaje. Pues lo único que hacemos es sustituir los datos. La resistencia es de 1000 ohmios, entonces me queda 1000 por la razón de cambio de la carga respecto al tiempo, más la carga dividido la capacitancia. La capacitancia es de 10 a la menos 4, entonces ponemos aquí 10 elevado a la menos 4 faradios, y eso es igual a la fuente de voltaje, que es 20 veces el seno de t. Solo que aquí tiene que ser seno de t. Muy bien. Ahora sí, vamos a simplificar la ecuación dividiendo toda la ecuación entre 1000. La ecuación entonces me queda dq dt más, si nosotros dividimos 10 a la menos 4, o hacemos lo siguiente: 10 a la menos 4 puede pasar al numerador, que sería 10 a la 4, que 10 a la 4 es 10.000, dividido 1000 me queda 10q igual a 20 dividido 1000, me da 0.02 multiplicado por el seno de t, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí una ecuación diferencial lineal. Vamos a resolver esta ecuación diferencial lineal. Entonces calculamos el factor integrante. Nuestro factor integrante, mu de t, sería la exponencial natural, vamos a ver, igual a la exponencial natural
de la integral de nuestro p de t, que en este caso sería 10, multiplicado por dt. Esto me da entonces la exponencial de 10t. Ahora, si reemplazamos esto entonces en nuestra ecuación y la convertimos como la derivada de un producto y todo aquel procedimiento, me quedaría la carga multiplicado por la exponencial natural de 10t igual a la integral de la expresión 0.02, ¿sí? Voy a agregar aquí la exponencial de 10t multiplicado por el seno de t, y esto respecto a t. Ahí tenemos entonces que resolver una integral. Esta integral la podemos resolver por partes, ¿sí? Resolviendo esta integral por partes, o pues ahora que estamos utilizando la tecnología, podemos meterla a nuestra calculadora. Vamos a ver, esta integral entonces me quedaría, aquí tenemos q por la exponencial de 10t, igual al resultado de la integral anterior, que dio 0.02 de la exponencial natural de 10t multiplicado por la expresión, bueno, quedó así, 10 dividido 101 de el seno de t, dejémoslo así, seno de t, menos 1 dividido 101 del coseno de t, y esto más la constante de integración. Ahí tenemos entonces nuestra ecuación resuelta. Vamos entonces ahora a utilizar la condición inicial. Ah, no, no es cierto. Nos falta todavía simplificar un poco. Entonces la ecuación q quedaría, cuando pasamos el exponencial de 10 a la t a dividir, me quedaría 0.02 por... bueno, podemos multiplicar. 0.02 por 10, 101, me queda simplificado, 1 partido 505 de el seno de t, menos 1 partido, aquí queda 5050 del coseno de t, más la constante multiplicado por la exponencial menos 10t, ¿verdad? Ahí tenemos entonces nuestra ecuación. Ahora, la condición inicial, vean, esta condición inicial está aquí, dice si el capacitor carece de carga cuando el circuito se conecta, o sea, no hay carga y por lo tanto no hay corriente circulando. Entonces tenemos que la carga de 0 es igual a 0. Si evaluamos esto, entonces me quedaría que 0 es igual al seno de 0 es 0, entonces obtenemos 0, menos el coseno de 0 es 1, por lo tanto obtenemos 1 partido 50/50 más c de la exponencial de 0, que es 1. De esto entonces obtenemos que c tiene el valor de 1 dividido 50/50 o 5500. Así finalmente entonces la ecuación que define la carga en función del tiempo queda descrito mediante la ecuación 1 dividido 505 seno de t menos 1 dividido 50/50 coseno de t más 1 dividido 50/50 de la exponencial natural de menos 10t. Ahí tenemos entonces la ecuación que define la carga. Pero el problema me decía, ¿y la corriente que circula? Bueno, recordémonos que la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Entonces, la corriente y de t, o sea, ahora minúscula porque es una función, queda descrita como la derivada de la expresión. Entonces simplemente derivamos. La derivada de seno es coseno, entonces me queda 1 dividido 505 del coseno de t. La derivada de coseno es menos seno, entonces me queda más 1 dividido 50/50 del seno de t. Y la derivada de la exponencial es la misma exponencial, solo que baja el exponente, entonces me quedaría menos 10 partido 50/50, que simplificado es menos 1 dividido 505 de la exponencial de menos 10t. Y ahí tenemos entonces los dos elementos que el problema me pedía. Bien, así llegamos al final de este video. Recuérdense que el objetivo de todo esto es de que les haya sido muy útil.
Si les gustó, por favor no olviden dejar su like. Si quieren estar atentos a cuando suba nuevos videos, también no olviden pinchar en suscribirse. Entonces nos vemos en un próximo video.